última de las ponencias de la jornada, rumia a las Escrituras, saborea por un momento el dulce vino de la contemplación. Consideraciones de San Bernardo de Claraval sobre la lección divina y la vida espiritual. En realidad, tratar de hablar... ¿Se escucha? Tratar de hablar de las consideraciones que Bernardo hace sobre la lección divina y la vida espiritual sería empezar a leer desde la primera obra de Bernardo hasta la última. Porque el tema de la lección divina y la vida espiritual recorre toda la obra de Bernardo de Claraval. Como esto es muy difícil, yo lo que decidí es recurrir a una selección de textos que fui buscando que pudieran orientarnos, y después, cuando tenía la selección hecha, me di cuenta que había quedado armado algo bastante particular. Y es lo siguiente. No sé, ¿alguno de ustedes ha ido al Gozo de María alguna vez? Al monasterio de las monjas de Carlos Paz. Las monjas tienen una costumbre muy interesante. Cuando llegan los huéspedes, los reciben, los instalan, y cuando van a sentarse al almuerzo o a la cena, aparece una hermanita muy simpática que le avisa a los huéspedes cuál es el menú del día. En ningún monasterio se hace eso, pero las monjas tienen esa costumbre muy particular. Entonces yo me di cuenta que, habiendo seleccionado los textos de Bernardo, había quedado armado un gran menú sobre el tema de la lectura de la palabra de Dios y la vida espiritual. Por eso, todos ustedes tienen, en el apunte que les entregaron en la entrada, una selección de textos, ordenada en 4 partes, con títulos un poco interesantes. La primera es entrada, picada surtida, panes saborizados a gusto y bebida. La segunda parte, primer plato, agridulce y caliente. Segundo plato, pan de carne de cordero. Y por último plato, postre y vino dulce gratis. Porque San Bernardo, que es un monje cisterciense del siglo XII, recurre, ya lo vamos a leer en los textos, lo que vamos a ir haciendo es leer los textos y hacer unos pequeños comentarios como para ubicarnos. San Bernardo recurre mucho a las imágenes. El padre ayer hablaba de cómo también San Juan de la Cruz recurría mucho a las semejanzas, a las imágenes. Bernardo está lleno de imágenes y de semejanzas, pero detrás de cada imagen y de cada semejanza está la palabra de Dios. Las imágenes están tomadas de la cultura bíblica, entonces todos estos títulos tan sugerentes están tomados en realidad de la Sagrada Escritura. Entonces vamos a ir leyendo los textos de Bernardo para ir entrando dentro de lo que Bernardo entiende por la lección divina y el vínculo que tiene con nuestra vida espiritual. Entrada, picada surtida, panes saborizados a gusto y bebida. Ahí nos vamos a encontrar con 10 pequeños fragmentos, por eso lo de picada surtida, donde Bernardo va tirando como algunas líneas para entender qué es esto de la lección divina. El primer texto. Ojalá Dios nos envíe también ahora su palabra y ablande con ella nuestro corazón, que sople con fuerza su espíritu y nos haga inteligibles sus palabras, que sean para nosotros más preciosas que el oro fino y más dulce que la miel de un panal que destila. Por detrás de este texto hay muchísimas cosas, pero particularmente esto. Está el misterio de la Trinidad, Dios Padre, que tiene que enviar su palabra, el Hijo, que es la palabra, y la acción del Espíritu para poder leer la palabra de Dios. El Padre tiene que enviar a la palabra tiene que ablandar nuestro corazón, y
y el Espíritu tiene que soplar sobre nosotros para hacer inteligible la palabra. Porque la palabra de Dios se nos dice para que suscite en nosotros una respuesta, un diálogo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es aceptar esa palabra, recibirla y dejarla que ella haga su obra en nosotros. Para eso tenemos que escucharla, dejarla entrar, pero también meditarla y valorarla, para así poder gustarla. El órgano de esta degustación de la palabra es el corazón humano. El corazón humano, en el sentido bíblico, patrístico, monástico del término, no son los afectos o los sentimientos, sino el hombre entero. La totalidad del hombre, eso lo insistió el padre Barrera de alguna forma en la charla anterior, es la totalidad del hombre el que escucha la palabra de Dios. Pasemos al segundo texto. Todas las palabras van cargadas de sublimes misterios, y cada una destila su celestial dulzura para quienes las desmenuzan atentamente, sabiendo sacar miel de las piedras y aceite de la durísima roca del pedernal. Aquí Bernardo está haciendo referencia a algo que también es muy claro. Está la palabra de Dios y están las palabras contenidas en la Escritura. Las palabras están revestidas cargadas, como preñadas de múltiples sentidos. Bernardo tiene en la mente algo que es propio de la tradición patrística medieval, que es la teoría de los 4 sentidos de la Escritura. Hay un sentido literal, pero hay también otros sentidos que son los que les interesa particularmente a este grupo de doctores y de teólogos, que son el sentido alegórico, que hace referencia al contenido profundo de la revelación, el sentido tropológico o el sentido moral, que se puede extraer de ese contenido profundo de la revelación, y por último, un sentido que es el sentido anagógico, que es el sentido del deseo que la palabra de Dios escuchada y vivida suscita en nuestro corazón. No explico mucho más esto porque eso es lo que quería decir, me parece, el doctor Cornavaca ayer con el tema de lectura de la palabra de Dios y deseo. Esto de la éxtasis y el progreso permanente. Pero para descubrir los sentidos de la Escritura hay que hacer un trabajo. Bernardo lo dice como sacar miel de las piedras y aceite de la roca. Hay una serie de textos bíblicos por detrás que no voy a entrar a decirlos, pero si quieren anotar, Deuteronomio 32:13 y el Salmo 81 están por detrás de esta afirmación. Un detalle interesante nada más como de las imágenes. Pone un sabor que es dulce y un sabor que es salado. Porque la Escritura tiene múltiples sabores para quienes la degustan. Y por último, si bien la Escritura tiene múltiples sentidos, la Escritura tiene un único sentido para Bernardo, que es revelar el misterio de Cristo. Bernardo puede leer cualquier texto de la Escritura y siempre encontrarlo a Cristo adentro. Porque los sentidos están en función de la orientación definitiva que es Cristo. El Antiguo Testamento en imagen, en profecía, el Nuevo Testamento como realización y plenitud. Pasemos al tercer fragmentito. Guarda así la palabra de Dios, métela en las entrañas de tu alma, que la asimilen tus afectos y tus costumbres. Come a gusto, y tu alma saboreará manjares sustanciosos. Si guardas así la palabra de Dios, ella te guardará a ti sin duda alguna.
y el Hijo vendrá. De nuevo, el tema de lo que es don de Dios y de lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que guardar, meter la palabra dentro nuestro, pero no solamente en la inteligencia, hay que meterla también, dice Bernardo, en las entrañas del alma. Eso implica meterla en los pensamientos, en los sentimientos y en los afectos. Eso implica también que esto también después se va a manifestar en las costumbres de uno. Bernardo es todo lo opuesto a la tradición ignaciana en la forma de leer la Escritura. Y para hacer esto hay que comer a gusto. La lectura de la Escritura tiene que ser algo que uno hace como quien come algo que a uno le encanta, saboreando, degustando, masticando y queriendo que no se acabe. Y si es posible, volver a masticarlo de nuevo para volver a degustarlo de nuevo. Y así dice, va a venir el Hijo a vivir en nosotros. Cuarto fragmentito. Donde esté la palabra del Señor, no faltará el pan que conforta el corazón. El hombre vive en la palabra que pronuncia Dios por su boca. El hombre vive en Cristo y Cristo en él. Allí nace, allí se muestra. Esta presencia de Dios por la lección en el corazón del hombre produce esta consolación del corazón, esta confortarse del corazón. Y ahí Bernardo, por detrás está el tema de las tentaciones en el desierto, que Jesús responde con la palabra de Dios a las tentaciones del enemigo, recordando eso de que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí Bernardo hace ese juego, ¿no? El hombre vive en la palabra de Dios y no solo de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios vive en el hombre, porque Cristo nace en el hombre y se muestra en él. Bernardo, si bien le gustaría la imitación de Cristo, como el deseo que tenemos de irnos configurando con el accionar de Cristo, Bernardo insiste en que lo que tenemos que hacer es primero configurarnos con Cristo y transfigurarnos con Cristo. La imitación es segundo a la identificación. Hay esta frase que da para masticar, que es la palabra que Dios pronuncia por su boca. Eso es algo que a Bernardo le gusta mucho, porque él constantemente está pensando en el cantar de los cantares, ¿no? Y cuando le pide a la esposa al esposo, bésame con los besos de tu boca, esa es como la principal referencia a qué entiende Bernardo por la lectura de la palabra. Quinto párrafo. ¿Vas a poner todo tu afán únicamente en atender a las necesidades de los sentidos, cuando todo puedes encontrarlo en la palabra de Dios? Esa palabra es como el maná, que tiene 1000 sabores y el más agradable aroma. Aquí están las dos realidades que a todos los monjes o no monjes nos atañen, ¿no? El tema de la búsqueda de la satisfacción de nuestros deseos y el afán que ponemos en satisfacerlo, y la frustración al no poder satisfacerlos. Y cómo en la palabra de Dios uno encuentra satisfacción a todos los deseos, dice Bernardo. Eso es bastante interesante. Porque al querer satisfacer algunos deseos con nuestra cuenta, el conflicto con los deseos que no satisfacemos genera toda una serie de insatisfacciones. Y para eso pone una reminiscencia bíblica, que es el tema del maná. Ustedes saben, los que tienen alguna lectura de la Escritura,
Ustedes saben que el maná, para los que tienen fe y pueden hacer una lectura espiritual, tiene múltiples sabores. Pero para los que leen sin fe, para los que no tienen una actitud de apertura a la palabra de Dios, el maná es insípido. ¿Se acuerdan? En el desierto se quejan. Esta comida no tiene gusto a nada. Para el que lee la palabra de Dios, es como el maná, según el libro de la sabiduría, que adquiere el sabor de lo que le gusta que lo come. El sueño de todas las mujeres cuando cosechan. Porque es pan del cielo, es manjar de los ángeles, pan a punto, de mil sabores, al gusto de todos, que sirve al deseo de quien lo come y se convierte en lo que cada uno quería. Esta es la gran imagen que después Juan toma en su evangelio para hablar del pan de vida. Este pan que sacia todos los deseos es el pan de vida. Sexto párrafo. He aquí los 7 panes con que nos alimentamos. El primero es la palabra de Dios, en la cual, como él mismo lo afirma, está la vida del hombre. El segundo, la obediencia. El tercero, la santa meditación, de la que se dice, la reflexión te protegerá. Lo primero es escuchar la palabra. Lo segundo, ponerla en práctica. Lo que escucho significa que lo tengo que llevar a la práctica, tengo que obedecer. Escuchar y obedecer en la Escritura son sinónimos. Y cuando voy haciendo el ejercicio de querer cumplir la palabra, es cuando me doy cuenta de que si no la reflexiono, si no lo pienso, si no la medito, no puedo hacerlo. Esto es lo mismo que decía Anselmo en lo que leí el otro día, dicho con otras metáforas, con otras... Por detrás de esto también está, en el texto que sigue, está recortado, por supuesto, la imagen de Marta y María, como modelos de las personas que se agitan por muchas cosas y una sola cosa es la necesaria. Y sobre todo esto del Evangelio de Juan, ¿a quién iremos? Cuando usted también se quiere ir, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Séptimo párrafo. Nosotros nos alimentamos ahora con estos panes y rumiamos en gozosa meditación esta inefable esperanza. Ya llegará el momento en que nuestro manjar no será la esperanza, sino la realidad y su cumplimiento. Y cada pan se convertirá en una espuerta de panes. Acá están las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad, que están relacionadas también con los sentidos de la Escritura. Ahora dice, rumiamos en gozosa meditación en la esperanza, porque sabemos que en otro tiempo esa palabra de Dios va a llegar a su pleno cumplimiento. Eso es la gloria. Espectacular para el primer domingo de Adviento. Y Bernardo lo dice con una metáfora tomada de la Escritura que es en la línea del pan de vida, que es la multiplicación de los panes. De un pequeño pan que ahora estamos tratando de masticar, va a salir una espuerta de panes. Una espuerta de panes, imagínense una canasta de mudanza, de esas que usan los trailers para trasladar, bueno, más o menos así. Porque la palabra de Dios se lee siempre en función de esta vida y de la vida futura. Esto es lo que le decía yo como sentido anagógico o dimensión escatológica de los sentidos de la Escritura. Octavo parrafito. La palabra divina es un agua de sabiduría que salva, apaga la sed, además lava, cuece también los pensamientos más crudos de la carne cuando se ponen al fuego del Espíritu Santo. Los convierte en sentimientos espirituales y en manjar del corazón. Hasta ahora
estábamos atragantados, pero veníamos masticando nada más, faltaba un poco de líquido. Y aquí retoma la imagen de la bebida y dice que la palabra de Dios es como el agua. Está pensando en el libro de los Proverbios, cuando se habla de la sabiduría, y dice que esta agua salva, apaga la sed, lava y ayuda a cocinar. El agua que salva es la del Éxodo, la que apaga la sed es el agua de la roca en el desierto, el agua que lava, están detrás todo el tema de las purificaciones, sobre todo en el libro del Levítico. Y lo más interesante es esto de que esta agua sirve para cocinar. Cuando uno la pone con el fuego del Espíritu Santo. Y lo que cocina con esta agua son los pensamientos más crudos de la carne. Los cocina y los vuelve sentimientos espirituales. Eso es lo que la lección hace en el corazón del que la medita. Cambia los pensamientos apasionados en pensamientos espirituales. Por eso, la palabra de Dios sacia nuestros deseos y es un manjar para el corazón. 9º párrafo. Cuando rumiamos con avidez de espíritu sus mensajes y los juicios de su boca, meditando su ley día y noche, demos por cierto que está presente el esposo y nos habla, para que, seducidos por su palabra, no nos cansemos de nuestros esfuerzos. Meditar la palabra de Dios, rumiar, es todo un trabajo. Y como todo trabajo, cansa. Pero es ahí cuando, en el cansancio de este trabajo, de rumiar permanentemente los mensajes y los juicios de la boca de Dios, día y noche, descubrimos la presencia del esposo. Vamos ascendiendo de nivel. Antes era el hijo el que venía. Ahora este hijo lo descubrimos como esposo. Y este esposo nos seduce nuevamente por la palabra para que no nos cansemos en la meditación. Detrás de la obra de Bernardo hay como dos claves. Una primera clave es la clave bíblico-litúrgica. Es un monje que vive de la lectura de la palabra de Dios y de la celebración del misterio de Dios en la liturgia. Y la otra clave, que está asociada a la anterior, pero que es bastante particular en Bernardo, es la clave pascual esponsal. La mística de Bernardo se incluye dentro de las clases de mística que hacen los estudiosos como mística no de la esencia, sino una mística esponsal. Por eso el tema de descubrir en la meditación de la palabra de Dios al esposo. En el doble juego, lo que nosotros hacemos y lo que Dios hace. Por último, porque son dulces para la gracia, fecundas para los sentidos y profundas por sus misterios. Uno de esos manjares selectos por su triple virtud, exquisitos para saborearlos, sólidos para alimentarnos y eficaces para curarnos. Esto es como una síntesis de la valoración de lo que Bernardo ve en la palabra de Dios. Por un lado, la palabra de Dios es dulce, es fecunda, es profunda, es alimento, pero también es remedio. Por detrás está todo el tema de Apocalipsis 22, 1, 2. Y dice que la palabra de Dios tiene tres virtudes. Es exquisita para saborearla, sólida para alimentarnos y eficaz para curarnos. Yo me detendría larguísimamente en cada una de estas cosas, pero simplemente subrayar una. Es sólida para alimentarnos. Porque no hay vida cristiana, ni vida monástica, ni vida contemplativa, ni vida de teólogo posible sin la solidez de la palabra. Bien.
primer plato, agridulce y caliente. Leo el texto y después 2 o 3 aclaraciones nada más, porque el texto es muy claro. ¿Con qué devoción y humildad y con qué atención debemos acoger los pensamientos que llevan a la salvación? Como lo que son palabras de la bondad de Dios. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. ¿Queréis saber qué felices son? Cuando la voz divina comienza a resonar en los oídos de su alma, la turba, la aterra y la juzga. Pero inmediatamente, si no se cierra el oído, la llena de vida, la ablanda, calienta, ilumina y purifica. Y finalmente se convierte en nuestro alimento, arma defensiva y medicina, en nuestra fortaleza y descanso, en nuestra resurrección y plenitud total. No te asombres de que la palabra de Dios facilita ahora todo lo que se refiere a la justificación. Mañana será el manantial de nuestra glorificación. Pero el pecador la escucha y se retuerce en sus entrañas. Ante esa voz tiembla el alma carnal. Esta palabra viva y eficaz descubre y condena lo más secreto del corazón y escudriña los pensamientos y sentimientos. Por eso, aunque estés muerto en el pecado, si escuchas la voz del Hijo de Dios, vivirás. Pues la palabra que pronuncia es espíritu y vida. Si tienes endurecido el corazón, recuerda aquello de la Escritura. Él enviará su palabra y lo derretirá. A la voz de mi amado, mi alma se derritió. Si eres tibio y temes ser vomitado, no te alejes de la palabra de Dios, y ella te inflamará, porque es una palabra de fuego. Y si lloras en la oscuridad de la ignorancia, escucha atentamente qué te dice el Señor. La palabra del Señor será lámpara para tus pasos y luz en tu sendero. Saqué un párrafo intermedio y vamos al último. Si un ejército acampa contra ti y la tentación te declara la guerra, toma la espada del Espíritu, la palabra de Dios, y triunfarás fácilmente. Si resultas herido, cosa frecuente en las batallas, enviará su palabra para curarte y te salvará de la muerte. Y dirás lo mismo que el centurión, cuya fe mereció un gran elogio. Señor, di una sola palabra y mi criado curará. Si vacilas algo, ten confianza y grita. Por poco doy un mal paso, casi rebalaron mis pisadas. Y tanto te animará con sus palabras que comprenderás por experiencia cómo la palabra del Señor hizo el cielo y el aliento de su boca sus ejércitos. Y vuelvo al párrafo que salteamos. Y es muy posible que te haga sufrir mucho al ver con toda claridad hasta tus más mínimos pecados. Pero el Padre te santificará en la verdad. Eso es su palabra. Y merecerás escuchar con los apóstoles. Vosotros ya estáis limpios por el mensaje que os he comunicado. Cuando te hayas lavado las manos en la inocencia, fíjate en la mesa que te ha preparado, para que no vivas solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y con la fuerza de ese alimento corras por el camino de sus mandatos. Una síntesis muy apretada de toda la vida cristiana, de todos los estados de la vida cristiana posible, de todas las cosas que nos pasan a los monjes, y lo pregúntenle a Agustín y a Diego. ¿Por qué digo que es un... mezclar los apuntes? No, ¿por qué digo que es algo agridulce primero? Porque, como dice la palabra de Dios al principio, la sensación de la lectura no es la dulzura a veces, sino más bien la sensación de lo amargo. Porque la palabra de Dios nos muestra nuestro verdadero rostro.
Pero si la seguimos leyendo la palabra de Dios, vamos a descubrir que la palabra de Dios también nos muestra nuestro verdadero rostro a los ojos de Dios. Y es ahí cuando se vuelve dulce. El tema es que hay mucha gente que empieza a leer y cuando empieza a ver todo lo que la palabra de Dios le pide, dice, bueno, no. Digamos, en cambio, si uno persevera un poco, que es lo que Bernardo dice, en cualquier situación, pecado grave, ignorancia, enfermedad, lucha, lo que sea, la palabra de Dios viene a resolver esa dificultad y a cambiar la situación y a posibilitar el cambio de lo que yo no puedo cambiar. Yo decía que la palabra de Dios, en la versión de la meditación que propone Bernardo, es lo más distinto de la meditación ignaciana. Digo esto porque como no hubo tradición ignaciana, tenemos carmelitas, todos los otros colores menos. La meditación ignaciana es el hombre que lee la palabra de Dios y trata de extraer una resolución a partir de la palabra de Dios para cambiar su vida. Lo cual es muy práctico y muy eficiente para las personas que tienen poco tiempo, que están en una situación dificultosa, que tienen que encontrarse y cambiar de vida. Entonces hay un impacto de la palabra de Dios, pero el sujeto que lee es el que extrae una resolución para su vida. Este trabajo que propone Bernardo es mucho más largo. Le supone perseverar mucho tiempo en la lectura de la palabra de Dios para que la palabra de Dios me cambie el corazón y yo cambie mi conducta. Y sea el Señor el que me va marcando el modo del cambio. No yo el que decida cuál es la resolución de lo que tengo que, compromiso que yo tomo hacia adelante. Voy a hacer una mala comparación, como le digo siempre a las personas, una mala comparación. A veces uno necesita tomar una medicación que le cure los síntomas. Haga ejercicios ignacianos. Ahora, si quiere una medicación que cure la raíz de las enfermedades, empieza a hacer lección. Empieza a hacer lección, participe en la vida litúrgica, le va a durar más largo el tratamiento. Pero hay distintas personas que leen la palabra de Dios. Para los mundanos, que son un primer tipo, para los carnales, dice, bueno, saltemos al último párrafo y después vuelvo sobre esto para no... Segundo plato, porque si no me distraigo y empiezo a parecer al padre de jabones y explicaciones. Segundo plato. Pan de carne de cordero. A vosotros, hermanos, deben exponerse otras cosas que a los mundanos, o al menos de distinta manera. A ellos debe ofrecérseles leche, no comida, el que en su magisterio quiera atenerse al modelo del apóstol. Pero también enseña, con su ejemplo, a presentar alimentos más sólidos para los espirituales, cuando dice: hablamos no con el lenguaje del saber humano, sino con el que enseña el Espíritu, explicando temas espirituales a los hombres de espíritu. E igualmente, con los perfectos, exponemos un saber escondido, como pienso que ya sois vosotros, sin duda, a no ser que os hayáis entregado en vano durante tanto tiempo a la búsqueda de las cosas espirituales, dominando vuestros sentidos y meditando día y noche la ley de Dios. Abrid la boca no para beber la leche, sino para masticar el pan. Salomón nos ofrece un pan magnífico y muy sabroso, por cierto. Me refiero al libro titulado El Cantar de los Cantares. Si os place, pongámoslo sobre la mesa y partámoslo. Si no me engaño, la gracia de Dios os ha enseñado suficientemente a conocer este mundo y despreciar su vacío mediante las palabras del libro del Eclesiastés, y enmendar e informar vuestra vida y vuestras inclinaciones. Saboreados ya estos dos libros, perdón, salté una línea, ¿no? Y el libro de los Proverbios,
¿No habéis hallado en él la doctrina necesaria para enmendar e informar vuestra vida y vuestras inclinaciones? Saboreados ya estos dos libros, en los que habéis recibido el arca del amigo, los panes prestados, acercaos también a tomar este tercer pan, el que mejor sabe. Hay dos únicos vicios, o al menos los más peligrosos, que luchan contra el alma: el vano amor del mundo y el excesivo amor de sí mismo. Estos dos libros combaten esa doble peste. Uno cercena con el escardillo de la disciplina toda tendencia desordenada y todo exceso de la carne. El otro aclara agudamente con la luz de la razón el engañoso brillo de toda gloria humana, diferenciándolo certeramente del oro de la verdad. Es decir, entre todos los afanes mundanos y deseos terrenos, opta por temer a Dios y seguir sus mandatos, y con toda razón, porque ese temor es el principio de la verdadera sabiduría, y esa fidelidad su culminación. Al fin, sabido es que la sabiduría auténtica y consumada consiste en apartarse de todo mal y hacer el bien. Además, nadie puede evitar el mal adecuadamente sin el temor de Dios, ni obrar el bien sin observar sus mandamientos. Superados pues estos dos vicios, con la lectura de ambos libros, nos encontramos ya preparados para asistir a este diálogo sagrado y contemplativo, que es, por ser fruto de entre ambos, solo puede confiarse a espíritus y oídos muy limpios. De no ser así, si antes no se ha enderezado la carne con los esfuerzos de la ascesis, sometiéndolo al espíritu, y no se ha despreciado la ostentación opresiva del mundo, es indigno que el impuro se entrometa en esta lectura santa. Como la luz invade inútilmente los ojos ciegos o cerrados, así el hombre animalizado no percibe lo que compete al Espíritu de Dios, porque el Santo Espíritu de la disciplina reúne el engaño de toda vida incontinente y nunca tendrá parte con la vaciedad del mundo, porque es el Espíritu de la verdad. ¿Podrán tener algo en común el saber que baja de lo alto y el saber de este mundo que es necedad a los ojos de Dios, o la tendencia a lo terreno que significa rebeldía contra Dios? Pienso por eso que ya no tendrá motivos para murmurar el amigo que esté de paso entre nosotros cuando haya tomado este tercer pan. Mas, ¿quién lo partirá? Está aquí el dueño de la casa. Reconocer al Señor al partir el pan. Este párrafo largo habla de que hay tres etapas en la vida espiritual que determinan tres lectores posibles de la Escritura. Están primero los mundanos, los hombres carnales, para los cuales hay que dar algún alimento un poco más liviano porque son como niños. Ayer el padre justo hizo alguna referencia a esto, ¿no? Que habla de la leche. Después están los hombres espirituales, que necesitan alimentos más sólidos. Y por último están los perfectos, a los cuales hay que darle un alimento misterioso y escondido. Bernardo le está hablando a monjes que ya han hecho un camino de vida interior, pero no son perfectos. Entonces, están en este proceso de crecimiento de la vida espiritual. Pero este proceso está sostenido, marcado, ritmado, llevado adelante para Bernardo por la misma palabra. Entonces, un mundano lo que tiene que hacer es leer el libro de los Proverbios, que le dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y vivir de acuerdo a eso. Cuando uno vive de acuerdo a lo que dice el libro de los Proverbios, puede creer que es bueno y pensar que ya llegó. Y ahí cuando Bernardo le dice, bueno, ahora lee el libro del Eclesiastés. No logró nada. Busqué la sabiduría y no la encontré, traté de ser bueno y no lo pude.
uno diría la desesperación, la nada, es cuando uno está predispuesto a decir, bueno, es la obra de Dios en mí la que me hace bueno, yo hice todos los intentos que pude, Dios colaboró con mis intentos, pero hay cosas que no cambian. Y yo no soy el centro del universo, yo no soy el más importante del mundo, estoy capacitado para que Dios, en su gracia, si quiere, me eleve al tercer grado, el de los perfectos. Y ahí cuando Bernardo dice, bueno, ahora sí podemos leer el Cantar de los Cantares. ¿Qué ocurre habitualmente hoy? Todos queremos leer el Cantar de los Cantares, hacer un curso o con un tutorial de YouTube para llegar a la oración contemplativa, sin cambiar de vida, sin leer la palabra de Dios, sin participar en la vida litúrgica. Bernardo va a decir, lo más probable es que Dios se apiade de nuestra miseria y nos regale algo, porque Dios es bueno. Pero si uno quiere llegar a la vida contemplativa, hay que hacer todo el proceso. Mezcla textos del Antiguo y del Nuevo Testamento que para un biblista con el método histórico crítico es de terror, es todo mal acá. Interpreta mal todos los textos, mezcla. Porque Salomón tiene 3 panes y es el amigo del Evangelio. Pero cuando uno hace una lectura espiritual del texto de la Escritura, un texto llama al otro por necesidad. Y en la rumia, los textos se van encadenando solos. Es como que uno tira un tejido y se van moviendo todos los hilos del mismo color. Por eso digo la riqueza del texto. Por detrás está Lucas 11, del 5 al 13. Y vamos al postre. Postre y vino dulce gratis. No están los bufés, si no sería un problema. Una vez que el alma se ha purificado con la asiduidad de las obras de la justicia, pasa alguna vez desde el servicio y de la actividad de Marta al ocio y quietud de María, a medida que rumia las Escrituras y medita en la ley, como preludio feliz de la caridad, degusta con el sentido y paladar del corazón y saborea por un momento el dulce vino de la contemplación, de modo que exclama espontánea con el profeta: qué dulce al paladar tu promesa, más que miel en la boca. En realidad este es el texto que yo encontré primero, que por eso da título a la comunicación. Habla de que el alma se ha purificado. Esto significa que ha hecho un trabajo ascético. Ese trabajo ascético es obra también de la palabra de Dios. Ha pasado por la actividad de Marta. Pero si Marta no se vuelve discípula, le pasa lo que la Marta del Evangelio de Lucas, que se agita en muchas cosas y le da instrucciones al maestro. Si medita y rumia la palabra de Dios, podrá pasar de la actividad de Marta al ocio y la quietud de María. Pero la quietud de María es simplemente un preludio, un anuncio y por un momento de otra contemplación que es definitiva. Toda contemplación para Bernardo en esta tierra es simplemente un empezar como un pequeño aperitivo de la comida definitiva. Pero hay que gustar algo en esta para poder disfrutar en la próxima. Habla del dulce vino de la contemplación.
la tradición mística mucho escrito y dicho sobre esta sobriedad de la sabiduría que está asociada al vino de las bodas, que está asociada al Espíritu Santo, tiene un montón de resonancias. Pero en Bernardo está todo esto de hay que hacer un camino en la meditación de la palabra de Dios que nos va predisponiendo y sacando los obstáculos para que Dios regale el don de la visita del esposo. Bernardo mismo en muchos textos dice, a mí el esposo me visitó pocas veces. Bernardo dice, a mí el esposo me visitó pocas veces. No sé ni cómo vino, no sé ni cómo se fue, pero sé que estuvo. Y sé que estuvo porque yo no fui el mismo después que pasó. Eso lo cuenta en el Cantar de los Cantares en varias oportunidades. El comentario del Cantar de los Cantares no es si bien va siguiendo versículo por versículo, es toda una especie de proyecto de vida interior, vida espiritual, vida cristiana, vida monástica para sus monjes. Y como toda obra buena es inconclusa. Después los otros monjes trataron de terminarla, cada uno como pudo. Y Bernardo, en realidad, y con esto termino, Bernardo lo que está haciendo aquí es recuperando toda una tradición. Esto de que hay que leer primero los proverbios, después el Eclesiastés y por último el Cantar de los Cantares, ya estaba en Orígenes, lo dijo en cierta forma, lo insinuó Ramón ayer, pero también está en San Jerónimo, con el cual arrancamos. Esta idea de que hay una secuencia de lectura en la vida cristiana para entrar en la vida entrar en la lección divina y en la contemplación que hemos ido olvidando, que hemos ido dejando de lado. A ver, y con esto es una última observación de alguien que está cansado y fuera de horario totalmente. Es como que vamos disociando, como que la vida mística va por un lado, la vida intelectual va por otra, la vida pastoral va por otra, todo se va separando. Lo que Bernardo dice es, si eso es así, eso no funciona. Si todo no va unido, sostenido en nuestro corazón por la palabra de Dios, todo lo demás se cae. Por eso insiste permanentemente, rumiemos, mastiquemos la palabra de Dios, degustemos un poquito la contemplación y sigamos, aunque nos cansemos. Ese es el camino de la lección, que es uno de los posibles caminos para la contemplación. A mí me asombra en estos días, y con esto termino, la variedad de posibilidades para que cada uno se acerque a la contemplación. Los íconos, un modelo de lectura de la palabra de Dios, como puede ser Jerónimo, otro modelo de la lectura de la palabra de Dios, como es Gregorio de Niza, otro modelo como es el Pseudo Dionisio, otro modelo posible como es Anselmo, como es Bernardo, pero también está el camino de la contemplación del ícono. También está el camino de las sucesivas purificaciones. También está el camino que es único como camino contemplativo, que es la celebración de la misma liturgia. Hay un montón de caminos que se nos ofrecen. El tema es pedirle a Dios que nos conceda la gracia de poder recorrerlos y caminarlos y no ir cambiando permanentemente de camino. Para terminar, le voy a pedir a Pucho, perdón, que si nos puede leer un texto de Bernardo. Que no está en es un texto que no tiene, pero que me parece que es bueno cerrar con ese texto a modo de oración, porque Pancho después nos pide oración. Dice San Bernardo: toda alma, aunque esté cargada de pecados, presa de las redes de los vicios, acechada por la seducción, cautiva en el exilio, encarcelada en el cuerpo, pegada al fango, hundida en el barro, retenida en los miembros, atada a las preocupaciones, dispersa por el trabajo,
oprimida por los miedos, afligida por el dolor, errante tras el error, inquieta por la angustia, desazonada por la sospecha y extranjera en tierra hostil, y como dice el profeta, contaminada con los muertos, evaluada entre los que yacen en el infierno. Esa alma, repito, puede volverse sobre sí misma a pesar de hallarse tan condenada y desesperada, y no solo se aliviará con la esperanza del perdón y de la misericordia, sino que también podrá aspirar tranquila a las bodas del Verbo. No temerá iniciar una alianza de comunión con Dios, no sentirá pudor alguno para llevar el yugo del amor a una con el Rey de los ángeles. Ten en cuenta además que este esposo no es solo un amante, es el amor. ¿Es acaso el honor? Que lo discuta el que quiera. Yo no he leído eso. Sí leí que Dios es amor y nunca vi la palabra honor. Muchas gracias.